Hola, mi nombre es Javier, espero que estén todos muy bien. Soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Perfecto, bien, ahí lo están viendo. Primero que nada, agradecerle a Diego, agradecerle a Matías, a Mauro por la invitación al Congreso. La verdad que después de un tiempo podemos seguir estando y, y seguir sumando desde este mínimo aporte. Vamos a ver el tema que me tocó, es dolor lumbar en el deportista. Cuando Diego me lo propone al tema, dije, la verdad que bastante, gracias Diego por el tema, y creo que hice todas estas caras juntas capaz que primero una, después la otra, pero todas las hice. Es un tema bastante interesante, es muy amplio. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de reducirlo lo más que podamos y ver un tema en particular o ver alguna causa en particular. Y justamente eso es lo que vemos de la causa en sí. Decimos cuál puede ser o por qué me duele o qué es lo que está pasando en este dolor lumbar que viene el paciente. ¿Será por una hernia de disco? ¿Será por un síndrome facetario? ¿Será por un síndrome piramidal? Esto también pasa mucho o de acuerdo a quién me evalúe o de qué forma esté formado este terapeuta qué es lo que le gusta más. Entonces, eh, quizá por ahí pueden ser lesiones asociadas, si es un dolor referido de algún órgano, bien, si hay alguna alteración de las articulaciones cercanas, si el problema es la alimentación, quizá ese paciente, digamos, casualmente tuvo una mala alimentación o cambió su alimentación, es por eso que está doliéndole la zona lumbar. Tiene una mala técnica, por ahí decimos mala técnica en cuanto a qué es lo que está haciendo, qué actividad hace para que tenga esa mala técnica. Tiene una mala técnica para sentarse, para pararse, para hacer un gesto. En este caso, bueno, vamos a ver un deporte o un deportista, pero eh, después lo vamos a chequear un poquito mejor cuando hablamos esto de mala técnica. Hay un pobre control en la musculatura profunda, cuando hay otros autores que hablan sobre el multífidos, sobre transversos, sobre oblicuos, sobre musculatura profunda, superficial, cómo trabajan, también puede ser una causa de la que se habla. Trastornos biopsicosociales de ese paciente también puede ser una causa, fíjense, y puedo seguir, refieren a causas de dolor lumbar en el deportista. Mis colegas van a hablar seguramente de otros factores. En el caso que les propongo, lo que planteo es, y pensando en tratar de achicar un poco este panorama, digo, ¿cuál es el denominador común, bien, de los deportistas que tienen un síndrome de una lumbalgia, un dolor lumbar? ¿Qué es lo que pasa con todos estos pacientes algo que tengan en común? Y después digo, ¿y los no deportistas tienen algo en común con estas personas que hacen deporte para que lleguen a tener un dolor lumbar a causa de algo? ¿Cuál es la causa de este dolor o nos tenemos que dedicar al efecto o a la consecuencia? Si el paciente viene con un dolor lumbar, decimos, nos vamos específicamente a su dolor lumbar y bueno, tenemos que ver también la causa, pero trabajar sobre ese dolor también, que es a lo que nos dedicamos, a la causa y al efecto. Entonces, también tener en cuenta, pregunta, ¿afecta la edad de este paciente? Porque por ahí nos dicen, no, que es muy común que un paciente a una edad avanzada tenga dolor, pero ¿por qué es común? ¿Debería ser así? Una persona de 20 años que hace actividad física, ¿es normal que tenga dolor? ¿Y qué tipo de dolor tiene y por qué tiene? ¿Con qué frecuencia hace esta actividad? ¿Influye la genética? Y así nos vamos planteando muchos interrogantes para darnos o para pensar de dónde puede venir este problema. Nosotros hoy o ahora, digamos, en mi caso, vamos a empezar a hablar de un dolor lumbar causado por un problema de cadera. Algo sencillo, algo básico, algo relacionado quizá con una actividad deportiva. Y el paciente que les voy a mostrar, que no es estos son fotitos que les muestro nada más, es un paciente
es Esteban, es un luchador de MMA profesional. Y cuando empiezo a ver, cuando empiezo a relacionar, él se presenta al consultorio por una hernia de disco, pero cuando empiezo a ver, digamos, a tener toda su clínica, me doy cuenta que el problema venía de otro lado. Entonces cuando empiezo a ver, a relacionar la técnica o su gesto, me encuentro con ciertas cosas. Por ejemplo, esto es una foto tomada de internet, están luchando, y empiezo lo que le decía, empiezo a ver cómo se mueve ese paciente, qué es lo que hace, particularmente en este caso. El que está haciendo la toma y el que está siendo tomado sería. El que está recibiendo, pero también haciendo un gesto de fuerza para evitar esta finalización. Fíjense este paciente cómo se mueve, pero vamos a hablar de otros pacientes, tenistas. Fíjense esta persona que tiene que ir a la red a devolver un golpe. ¿Cómo se mueve o cómo se manifiesta esta persona en el gesto? Bien, ¿cómo se mueve esta cadera? ¿Cómo se mueve esta cadera? Una está en reflexión, rotación externa, una parte de extensión, rotación interna. ¿Cómo se está moviendo con respecto al gesto? Otras personas que estuve teniendo algunos pacientes, el tricking o el breaking, bailes de estilo callejero, bailes donde tienen que apoyar las manos, tienen que apoyar el miembro inferior, tirarse al piso. Fíjense esta persona lo que va a hacer ahí él es apoyar las manos y levantar o hacer una media vuelta o girar. Esto me va dando una pauta, me va dando una determinación cómo se va manifestando esta persona, ¿bien? Después tenemos otros, lo que les decía, ahí lo que hace él para llegar a esta posición, tiene que ir flexionando, tiene que ir apoyando, de ahí lo que va a hacer es levantar, cómo trabajan los extensores de la cadera, cómo trabaja a nivel lumbar. Bueno, todo esto, estos parámetros me van a dar la pauta de cómo se manifiesta la persona. Vamos a hacer un análisis de deportistas que tienen continua flexión de tronco en bipedestación. Esta persona que está parada y se tiene que agachar para su gesto deportivo, ¿bien? Siriax propone, vamos a citarlo, propone que la pérdida de la lordosis lumbar, ¿sí? Esta persona hace una flexión, sería, afectaría directamente a los discos intervertebrales, ¿bien? La causa de este dolor lumbar se podría deber a este hecho, digamos, a lo que sería a una lesión discal que afectaría a digamos, el disco en sí no genera el dolor, sino afecta a la estructura sensible que está impactando, eso por el nervio sinovertebral, todo, bueno, no me voy a detener tanto en esta cuestión, pero sí cómo influye lo que es la flexión lumbar o la causa del dolor lumbar por este hecho. La presión nuclear se reduce cerca del 35% cuando hay una lordosis, ¿bien? Esto me va a dar la pauta qué es lo que está pasando en esa zona lumbar. Y la presión intradiscal, en medida de los núcleos, va a aumentar casi el 80% en máxima flexión. ¿Bien? Vamos a hacer esto, vamos a tener esto como antecedente para que lo tengamos en cuenta. Y lo que nosotros hacemos en base a estas cuestiones, hacer un diagnóstico mediante la historia clínica, el examen físico, la inspección, la evaluación funcional y sobre todo tener un razonamiento clínico porque tenemos que englobar toda la cuestión de lo que está pasando con este paciente. Y esto es bastante interesante. El tratamiento estandarizado para los trastornos lumbares no existe. Digo trastorno porque no sé qué es lo que le puede llegar a pasar a su paciente, a nuestro paciente. Viene y dice, bueno, a ver, todos los pacientes con dolor lumbar se manejan de la misma forma o empezamos a trabajarlo o todos vienen con problemas de cadera y la verdad que no es así o todos vienen por alguna cuestión o por otra. Hay que ver, hacer todo un examen clínico. Por eso los trastornos o los tratamientos de estándares o protocolizados no existen y no siempre se va a deber a una misma cuestión. ¿Estamos? Entonces, vamos a correr esto. Decimos, luego nosotros hacemos una muy buena evaluación, muy precisa, y nos encontramos que este paciente viene, vamos a ponerle un caso particular, que es lo que vemos, por una hernia de disco, ¿bien? Tiene un movimiento repetitivo en flexión, pero ¿qué es lo que se hace que produzca esta lesión? ¿Por qué esta persona que hace un movimiento repetitivo en flexión genera esta lesión? Y otros no, por ejemplo, que hacen quizá la misma actividad. ¿Por qué en cada movimiento de flexión puede alterar o puede volver a tener puede tener una recidiva en esta lesión? Y ahí es donde caemos en que tenemos que empezar a realizar otro tipo de evaluaciones, no solamente locales, sino a distancia, porque podemos hacer maniobras
para detectar que efectivamente se debe a esta lesión, pero también otros test, otras maniobras, otros análisis para ver a la articulación a distancia. Entonces, cuando hacemos esta evaluación en esta clase vamos a verla específicamente a la cadera y a cómo se desarrolla la cadera con respecto a la zona lumbar. Vamos a hacer movimientos activos y pasivos en todas sus direcciones, cómo se mueve pasivamente y activamente, pero más que nada la flexión y ambas rotaciones. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que cuando el paciente hace la flexión de tronco, es donde empieza a repercutir este tipo de lesión? Ahí lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Qué tipo de evaluación podemos hacer? En parte, paciente de pie, el terapeuta lo va a mirar de lado, después lo va a mirar de frente y después del otro lado, y le pedimos que se toque ambos pies. El tema de decirle que se toque los pies es orientativo a que anda hacia abajo, a tratar de tocarte los pies todo lo que puedas y vamos a ver cómo se siente y si tiene algún dolor, ¿bien? Y cómo se mueve esta persona. El desplazamiento de su centro de gravedad, la curvatura de toda la espalda y la ejecución del movimiento. ¿Cómo lo hace a este movimiento? El paciente después va a estar en supino, vamos a hacer movimientos pasivos en diferentes direcciones, después vamos a hacer movimientos activos también, y vamos a ver también si presenta algún tipo de dolor, ¿no? Después el paciente va a estar sentado, una evaluación de rotación externa. La paciente se hace sentado en rotación externa porque en el caso, cuando lo ponemos boca abajo, en prono, se evalúa la rotación medial para que el tensor de la fascia lata no me impida el movimiento de rotación lateral. Por ahí nosotros podemos hacer una rotación, queremos hacer una rotación lateral, y no se puede, o el paciente no va a llevar tanto, porque el tensor de la fascia lata me va a estar limitando, y vamos a pensar que es un problema de cadera articular, y en realidad es una tensión excesiva del TFL. Y después otra evaluación que podemos llegar a hacer es la sentadilla, que la realice. Nosotros le pedimos al paciente que la haga como él la conoce, porque si queremos intentar posicionar el pie de una rotación externa, interna, que abra más la base de sustentación, que la cierre, por ahí podemos perjudicar la misma evaluación. Entonces, decimos que la haga como él la conoce y a partir de eso vamos viendo. Y luego le pongo un palo, un bastón por encima y vuelva a bajar la sentadilla para que de este modo podemos relacionar el miembro inferior conjuntamente con el miembro superior. Vamos a ver el paciente que le decía, Esteban, luchador de MMA profesional, y él viene inicialmente con un dolor lumbar. Este video es reciente, él viene al consultorio hace casi 2 meses, está en este momento sin dolor, y vamos a hacer la evaluación de lo que les decía, que se toque los pies y empezamos a ver cómo se desplaza. Fíjense que el desplazamiento posterior tiene 2 puntos de contacto, puntos de anclaje. Fíjense lo que decíamos, su curvatura, su punto de tracción es desde la zona lumbar, ¿bien? Y fíjense el otro punto de tracción es de la zona cervical, cuando hace la extensión una y otro. Vamos a verlo de vuelta. Fíjense cómo baja, y cuando tiene que subir, lo hace directamente desde la zona lumbar. Esto me va a ir dando los parámetros de cómo se manifiesta. Y ahora vamos a los test, lo que les explicaba, los test funcionales, más test pasivos. Fíjense cuando hago una flexión pasiva, ahí siente dolor. Rotación interna, bien, ahí presenta dolor. Rotación lateral, vamos a chequear, está bastante bien. La rotación medial es la que más dolor presenta. Bien. Vamos a hacer comparativamente con la otra, vamos a la máxima flexión, y fíjense, esta presenta mucho dolor. ¿Qué me puede estar dando la pauta en esto? Que puede ser un dolor, el fémur no está haciendo un buen desplazamiento sobre el acetábulo, la cabeza del fémur. Esto puede estar haciendo un pinzamiento en su cápsula anterior, seguramente hay algo que está mal en esa zona, obviamente, pero pasivamente me da la pauta de que obviamente que hay algo malo, ¿no? Lo que decía. Pero vamos a ir chequeando de a poco en su gesto. Fíjense, vamos a verlo de vuelta. Eso me genera más dolor en la zona anterior y es bien puntual. Rotación lateral en este caso está bastante bien, no hay problema. Y vamos a la rotación medial y vuelve a presentar dolor. Entonces, rotación medial de ambas con dolor. La flexión, ambas dolorosas también, pero más la derecha. Bien,
La derecha presenta, para que lo tengamos en cuenta en las otras evaluaciones, presenta más dolor a la flexión. Después le pedimos que se siente. Hacemos lo que le explicaba, la rotación lateral activa, cómo se manifiesta, si presenta dolor. Ahí, ¿qué está haciendo él? Fíjense, tiene 2 apoyos de mano, ¿bien? Y eso me da mucha mayor estabilidad. Y aún así, cuando hace la rotación lateral, o cuando intenta hacer la rotación lateral con la flexión, me trabaja toda esta zona media eh, con la compensación. Después lo vamos a ver bien para que lo puedan relacionar. Y después en decúbito prono, una movilización activa y pasiva y activa en rotación lateral. Por ahí también se confunde o se puede hacer diferenciación con el piramidal, cómo trabajan los rotadores laterales, todo eso. Y él ahí lo siente, la rotación medial, que era también dolorosa en supino. Pero en este caso está con la cadera en extensión. ¿Estamos? Y otro test que hacemos es el test de Patrick Faber, con la abducción, flexión y rotación externa. Fíjense que esto sí es al límite doloroso, que cuando él tenía la cadera en flexión no dolía la rotación lateral, pero en este caso con la abducción sí genera dolor. Todo esto me va a dar la pauta cómo se sigue manifestando. Bien, la sentadilla que les explicaba, fíjense cómo se mueve, ahí vamos a verlo de vuelta, se me pasó. Fíjense que esta, cómo se flexiona y cómo hace mayor flexión de este lado que de este, ¿ven? Esto, ¿se acuerdan de lo que veíamos recién? Que no hacía que tenía una flexión derecha más dolorosa. Bueno, ahí me lo está manifestando en el movimiento. La bajada no es buena, fíjense que se desplaza hacia adelante, hace una pequeña rectificación en el nivel lumbar, no hay buena flexión dorsal, no hay buena apertura, hay muchos parámetros para verlo. Y después le pido, aumentando el diagnóstico o la evaluación, el palo hacia arriba, baja, sigue haciendo el desplazamiento, sigue haciéndolo, empeora, trabajando en la zona alta, y eso va a dar la pauta. Lo hacemos de perfil, vamos chequeando, y vuelve a hacer el gesto este que les explicaba. Cómo se manifiesta con su rectificación, y ahí empieza lo que es, lo que él tiene, que es el síndrome de disfunción, que también se presentó por esto. Entonces, cuando el movimiento de la cadera es pobre, como en el caso este, que puede venir acompañado, digamos, que no tenga control motor, bien, automáticamente se traslada a la articulación más próxima para ejecutar lo mejor posible el movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un déficit? Pues si vamos un poco más alto, hay un déficit en la zona dorsal, cómo se traslada a la zona glenohumeral, viceversa, o a la zona cervical con respecto a la dorsal, dorsal con respecto al lumbar, y así. Entonces decimos, adivinen cuál es esa articulación. Claro, en la columna lumbar, que está haciendo, la persona, el gesto lo va a hacer, el movimiento lo va a hacer, pero ¿desde dónde lo hace? Eso es el tema. ¿Ah? Su gesto se ejecuta, sí, pero mal. Y empieza a trabajar desde la zona lumbar. Entonces nosotros vamos a hablar de limitación a la flexión activa, ¿bien? Hay una limitación a la flexión activa de cadera y podemos atribuirle en parte al psoas, ¿bien? Cuando el paciente nosotros llevamos recién a la flexión pasiva completa, ese dolor por toda su evaluación, puede atribuirle a que al no hacer una buena flexión articular, puede estar haciendo un pinzamiento en lo que es el tendón, ¿bien? O lo que es la cápsula anterior. ¿Vamos a poder chequearlo? Sí, vamos a poder evaluar cómo se manifiesta la activa, la posición activa. Una contracción de psoas a partir de 90 grados de flexión hacia arriba, que se lo puede hacer parado y se lo puede hacer acostado. Vamos a ver de acuerdo al control que tenga y a la actividad que tenga. Y en caso de que lo haga, nosotros vamos a ver cómo lo hace y si puede mantener esta posición. ¿Bien? Esto es algo muy bueno para poder chequear el control de estabilidad de la pierna que está apoyada o del pie que está apoyado, y el control de la flexión de cadera de un lado y la extensión del otro, que eso es algo bastante bueno por la disociación. Y nos va a dar la pauta que la flexión de cadera no ocurre de manera prolija, y eso nos va a dejar trabajar en diferentes, o no va a dejar, tenemos que trabajar diferentes gestos en cuanto a la estructura. Vamos a ver esto.
Podemos evaluar la maniobra del Thomas, que les explicaba. Esto tenemos que ver para que el paciente no haga una contracción activa. Vamos a ver el grado de rotación. Podemos hacer también la maniobra de Thomas modificada para ver el TFL, para ver también el recto anterior. En este caso lo hacemos para no hacerlo tan largo. Vamos al psoas para ver ese grado de retracción. Fíjense que lleva su flexión pasiva máxima y no le genera dolor. Que después, cuando nosotros lo llevamos, sí, esa es por la misma compensación que él mismo hace cuando se lleva el gesto. Y después, que lo que veíamos recién, le explicaba recién, la evaluación activa. A partir de los 90 grados, esto le mostramos a los chicos también en la facu, a partir de 90 grados, fíjense, nosotros le pedimos que levante. Cuando levanta, tenemos, ¿qué es lo que estamos evaluando? Muchas cosas. La flexión, primero que nada, la flexión activa, mantenida, cómo traslada el peso, cómo repercute la carga, qué utiliza para llevar la flexión, si utiliza la flexión del tobillo, los dedos, si utiliza la rotación externa, bien, y si hace la compensación. Y lógicamente si logra mantener y cómo. Fíjense cómo levanta la cadera y eso lo trabaja desde el cuadrado lumbar. Por tanto, quiere decir que hay un déficit de activación. Vamos a ver del otro lado. Fíjense, levanta y vuelve. ¿Qué es lo que está haciendo él ahí? Que eso se lo explico a Esteban. Él, en este gesto, está haciendo, supongo que nosotros tenemos que cortar la pierna, ¿bien? Y le dejamos solamente la rodilla. Está haciendo una patada, que es una de las patadas más fuertes que tiene, que el kick alto. Entonces, eso está haciendo él. Por tanto, cuando él lleve el gesto, lo va a hacer desde el cuadrado lumbar y su cadera no se va a desplazar bien. Eso es lo que justamente estamos trabajando ahora, que son las patadas, y parte de lo que estamos trabajando con las patadas, con los giros, desde la posición de la cadera. Por lo tanto, eso no lo está ejecutando de manera prolija y de la mejor manera, ¿sí? Después, si ustedes lo quieren ver de frente, como sería una patada que él realiza, posicionamos, le pedimos que realice, supongamos, esa patada, levanta, fíjense, de la salida nomás me sale cruzado. Y cuando tiene que levantar, trabaja con el cuadrado lumbar. No lo hace desde el psoas, y su activación de lateral, o sea, su activación de la zona estable, fíjense cómo está. Tiene que levantar y levanta. ¿Lo hace? Sí. Fíjense cómo lleva rotación externa del pie también. Vamos a ver del otro lado. Levanta y compensa. ¿Bien? Y eso que es un gesto que él conoce, lo sabe y no lo puede resolver bien. Fíjense que allá se empieza a hacer una extensión también, no solamente una desviación, sino una extensión lumbar, y eso no está tan bueno. Hay algo que le quería mostrar, que es esto, lo que le explicaba, la extensión de cadera, cómo trabaja el glúteo, cómo trabaja todos los estabilizadores de cadera para hacer este gesto, para mantenerlo a la posición. Entonces, para seguir cerrando esta pequeña charla, decimos, el tratamiento para este paciente, ¿en qué consiste? Podemos trabajar como objetivo la movilidad de la cadera, tanto en flexión, rotación interna, externa, ¿bien? Trabajar todos los movimientos en sí. Podemos hacerlo con cinchas, con bandas laterales, con tracción, con la disociación. Podemos hacerlo de manera manual, podemos hacerlo de forma manipulativa. Podemos trabajar diferentes recursos para movilizar esa cadera. Perdón. Puedo mejorar el control en la flexión de la misma. Acuérdense qué es lo que hace, qué tiene que hacer este paciente. Pisa con un pie, bien, se estabiliza con uno y pega la patada con el otro. Entonces, cuando hace ese gesto, tiene que trabajar la flexión y sacar ese movimiento de flexión con la rotación de la mejor manera posible y con el menor gasto energético posible. De esa manera, lo que tenemos que empezar a trabajar esto, que es la flexión controlada y que lo mantenga, y la flexión desde la bisagra de cadera, ¿bien? Por eso cuando vemos lo que es la movilidad de la cadera en sí, tenemos que ver cómo se mueve desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Es fundamental. Flexibilidad y liberación miofacial. ¿Qué pasa con esto? Una de las cuestiones que tiene Esteban es esta, que en la misma retracción de la cadena miofacial posterior hace que su pelvis, cuando quiere cuando quiere bajar o cuando quiere moverse, no va a dejar mover la pelvis, valga la redundancia, por lo tanto me lleva a una retroversión y una rectificación de la zona lumbar.
Esto es un factor predisponente totalmente porque tengo que trabajar sobre esta zona, que sería otra cuestión, ¿no? Pero para ir teniéndolo en cuenta cómo se manifiesta esta persona. Entonces, fíjense, hablamos de movilidad y hablamos de flexibilidad, que nada tienen que ver una con otra, pero para tenerlo en cuenta en caso de pacientes. Por ahí hay otros pacientes que tienen muy buena flexibilidad, pero no tienen buena movilidad, que pasa en la mayoría de las bailarinas. Tienen, bueno, esos son otro tipo de pacientes. Pero para tener en cuenta cuando hacemos un análisis de un paciente específico. Movilidad, la estabilidad central con control motor de la zona relacionado al gesto deportivo. Si tenemos un paciente que juega al básquet, tiene un gesto deportivo y un control motor de una forma, un paciente jugador de fútbol de otra forma, y este paciente que es un paciente luchador, hace actividades de artes marciales, hace actividades en el piso, desde el piso parado, de parado al piso y parado constantemente. Y esto es lo que nosotros tenemos que relacionar para hacer las cargas en los controles. Y en el control, porque se habla mucho del core, pero es decir, cómo trabajo ese core relacionado al gesto del paciente. La movilidad dorsal, que claramente ustedes lo vieron, que tiene un déficit de movilidad dorsal. Movilidad de tobillo y control de la musculatura intrínseca y extrínseca. En el video, si me olvidé de mostrarles, pero alcanzan a ver, él hace un desplazamiento, levanta su pie, no hace una buena estabilización, no hace un buen agarre del pie al piso. Por lo tanto, eso tengo que trabajarlo, sí, justamente para que él afiance mejor desde abajo hacia arriba. Y la movilidad del tobillo, que la propia hipomovilidad del tobillo, va a hacer repercusión sobre sus rodillas y sobre su cadera, ya automáticamente en la zona lumbar. Esto, sin lugar a duda, disociación lumbopélvica y de cintura escapular. Él, acuérdense, lo que hace son son los golpes de arriba, son golpes de abajo, y eso tiene que disociarlo perfectamente para que tenga menor gasto energético y no tenga que hacer todo. A él le digo que se mueve como un ventilador de pie, hace esto para pegar. Y aún así, hay algo que le digo siempre, él es muy bueno, pero podría ser mucho mejor de lo que es con estas cuestiones o con estos trabajos. Respiración diafragmática, la respiración, cómo trabaja la respiración. Y esto es algo sumamente importante que no le prestamos atención o no se le presta tanta atención, que es cómo respira esa persona o cómo respira nuestro deportista y en el gesto, porque nosotros le podemos decir, bueno, tu respiración tiene que ser siempre esta. Para todo es lo mismo, obviamente que no, porque si nosotros a este paciente le enseñamos a respirar de una forma y después para un gesto y después le pedimos que vaya y haga natación o un nadador profesional, quizás no soporte o no vamos a trabajar la misma respiración que a esta persona que es luchadora, a otra persona que juega al fútbol, a una persona que corre 100 metros, a una persona que corre 4000 metros. Por lo tanto, tengo que analizar muy bien esto. La otra vez lo fui a ver en un entrenamiento, les cuento esto, fui a ver un entrenamiento y veía cómo, si alguna vez tienen la posibilidad de verlo también, cuando hace una fuerza extrema de mantener, cuando le están haciendo alguna llave para finalizarlo, cómo tiene que empezar a respirar y cómo tiene que mantener el control. Y ese gesto de hacer fuerza constante desgasta y muchísimo. Pero si nosotros trabajamos la respiración con este gesto y mucha técnica, podemos mejorar nuestra compliance y podemos mejorar nuestro rendimiento y podemos mejorar justamente la lucha o el gesto técnico que estamos haciendo en el momento. Por eso la respiración es sumamente importante a la hora de trabajarlo para mejorar su técnica, lo que les decía recién. Entonces, para finalizar lo que les contaba, esto es solo un caso, es solo un paciente, cómo está relacionado la cadera, cómo está relacionado el movimiento, cómo está relacionado el dolor en sí. No es el total, pero es para verlo. Debemos evaluar y analizar bien la clínica, cómo se presenta este paciente, y sobre todo qué actividad está haciendo este paciente, qué actividad hace. Supongo que no es un paciente deportista, no es un paciente sedentario, pero cómo se sienta. ¿Está mucho tiempo sentado? Ese paciente tiene que constantemente sentarse y pararse, o cuando se tiene que sentar, cómo lo hace, o cuando se tiene que parar, cómo lo hace. Y ahí vamos viendo cómo se manifiesta lo que es su bisagra de cadera con los controles musculares. En este caso, para Esteban, cuando hace los descensos, lo hace desde la zona lumbar, los descensos de bajada.
Tener en cuenta esto es fundamental, las lesiones asociadas que pueden contribuir a una molestia y a perjudicar este cuadro. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener un impingement de cadera, puede tener una CAM, una pincer, que puede estar haciendo repercusión totalmente. Puede tener ese paciente conjuntamente un síndrome, un pinzamiento en la zona posterior, una lesión a nivel vertebral, puede tenerlo. Puede tener otro tipo de alteración, el famoso growing pain, que puede estar relacionado, puede tenerlo totalmente. Un síndrome de apófisis articulares también puede tenerlo. Fíjense cómo sería algo hermoso que sea solamente una lesión específica y lo podemos solucionar al toque, pero siempre va a haber un cuadro donde se presentan lesiones asociadas porque encima la persona continúa haciendo su actividad y va haciendo lo que se llaman las adaptaciones, las modificaciones y las compensaciones para seguir con su cuadro. Por lo tanto, normalmente cuando se presente va a ser bastante amplio su gesto. Nosotros vamos de vuelta, seguimos trabajando todo, pero más que nada lo principal de él, que es su cadera, en este caso, ¿no? Esto no es una receta, obviamente, no es lo único, ni tampoco es lo mejor, simplemente es lo que vengo a presentarles, vengo a mostrarles para ir relacionando con lo que mis colegas les van a mostrar en otro tipo de lesiones, quizá orientada también a la cadera, más a una lesión de otro tipo, pero para ir relacionando y armarlo en conjunto. ¿Bien? Es un análisis de un caso particular en donde la lesión de la zona lumbar ocurrió por su actividad repetitiva y una alteración biomecánica, que esta alteración biomecánica es casualmente o justamente su cadera. Espero no haber sido nada complicado, simplemente justamente es algo sencillo, algo tranqui, algo básico, pero siempre muy importante su gesto y su movimiento de la cadera. Muchísimas gracias, este es mi mail de contacto, mail, teléfono, Instagram, si se quieren comunicar por cualquier eventualidad. De nuevo, muchas gracias a los chicos, a los organizadores. Espero que salga todo excelente. Nos vemos pronto. Saludos.